Oye, estamos con una tremenda invitada, la verdad que nos encantó y no solamente a mí, yo la encuentro hermosa, pero antes de presentar a nuestra querida Javiera, Javiera te va a presentar porque la verdad es que todos te adoran y te encuentran regia estupenda porque eres regia estupenda, aparte de ser inteligentísima. Igual que tú también eres de verdad, espectacular. Gracias Javiera por estar con nosotros, directora de Blue Chip Finance Chile. Sí, muchas gracias Javiera por acompañarnos nuevamente. Sí, muchas gracias a usted. La verdad es que a mí me entretiene mucho venir a este tipo de programa y hablar de educación financiera y aprovecho todas estas oportunidades, así que yo contenta. Obvio. Oye, para el tema que vamos a conversar ahora, vamos a presentar esta nota para que nos introduzcamos bien. Vamos Perfecto, a verla. vamos. La presencia históricamente predominante del dólar en la economía global se ha denominado hegemonía del dólar estadounidense. Además, es la moneda preferida de ahorro e intercambio de materias primas. Esto se debe a la confianza que se tiene en la moneda a nivel mundial y su consolidación que se debe a factores históricos. Con la crisis económica en Chile, se devalúa fuertemente el peso nacional, llevando al dólar a niveles nunca antes vistos hasta el momento, sobre 800 pesos, con lo que los bienes importados aumentan fuertemente su valor y además el dinero en moneda local vale cada vez menos. Oye, Javi, la verdad es que el tema del dólar, muchos no se entiende finalmente, no se sabe cómo impacta a la economía de los chilenos el valor del dólar, ¿no? Que sube, que baja, que si sube el dólar, baja el cobre, que si sube el cobre, baja el dólar. ¿Cómo realmente se rige? ¿Qué tiene que ver con nosotros el dólar? Ya, bueno, yo hoy día me propuse enseñarles todo lo que es con respecto al dólar peso, porque viene más o menos con una idea de cómo demostrarles la importancia del tipo de cambio en nuestro país. Primero nosotros tenemos que entender que Chile es un país, una de las economías más abiertas de Latinoamérica. Nosotros importamos la mayoría de nuestros productos. Más del 50% de los productos que nosotros consumimos en Chile, nosotros los importamos. Nosotros tenemos que saber que nuestras exportaciones tienen que ver con el vino, con el salmón, con la celulosa y además con la minería, que esas son nuestras 4 exportaciones más importantes. Pregunta, ¿nuestros mayores compradores de cobre son los chinos? Los chinos. Ya, ok. Pero también está Japón, hay otro tipo, pero principalmente nuestros mayores compradores son los chinos. Es por eso que la economía internacional es sumamente importante para nosotros. La guerra comercial, una vez que Estados Unidos se puso a pelear por los aranceles con China, inmediatamente bajó el consumo de cobre. Entonces, primero que todo quiero comentar que Chile es una economía muy abierta, por lo tanto el tipo de cambio nos afecta a todos, ¿ya? Y más o menos les voy a explicar un poquito el flujo de cómo esto funciona, porque claro, o sea, a mí me pasa que cuando mis alumnos están recién comenzando me preguntan, a mí no me importa el dólar porque yo no voy a viajar a Estados Unidos. Claro, sí, y es como, no, a mí no me importa el dólar porque yo no trabajo en el fondo piensa que no va a tener nunca el dólar en las manos. En las manos, claro. y es muy entendible también. O por ejemplo, hay alumnos que me dicen, yo no trabajo en una empresa internacional, por lo tanto a mí no me importa el dólar. No me afecta. No me afecta. Y la verdad es que quiero demostrarles a ustedes un poco el flujo para decirles que efectivamente el tipo de cambio en Chile nos afecta muchísimo. Yo no sé si te has dado cuenta del nivel de inflación que tenemos. Y en relación a la inflación con el tipo de cambio, vamos a hacer el primer ejemplo, ¿ya? Si nosotros importamos lo que son celulares, materias primas para cocinar, cualquier producto que importamos, y lo importamos más caro porque el dólar aumentó, inmediatamente estamos comprando los productos más caros. Se nos encarece. Entonces, ya, imaginémonos con el iPhone. Compramos un iPhone más caro y nosotros, el que lo está comprando, lo va a vender más caro. ¿Y por qué lo compré más caro? Primero que todo, porque el tipo de cambio aumentó. Entonces, ese tipo de cambio en Chile afecta aproximadamente el 15% tiene un efecto en la inflación en un 15%. Es gigantesco. O sea, simplemente con el ejemplo de que todo lo que importamos aumenta de valor, las materias primas, todos los productos, entonces al aumentar de valor inmediatamente aumentan los precios en Chile y afecta la inflación. Ese es uno de los principales efectos también del tipo de cambio. Por otro lado, todo lo que exportamos, que es lo que yo te comentaba, o sea, el cobre es nuestra principal exportación. Y el cobre nosotros la vendemos en dólares. Nosotros tenemos que entender que cualquier producto que compremos afuera es en dólares. No compramos en pesos, ¿ya? Entonces, ya nosotros exportamos en dólares.
Entonces, mientras más ingresa flujo de dólares a nuestro país, más se aprecia el peso chileno. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ver la relación. No quiero enredarme mucho, pero lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante tiene que ver con el flujo del peso chileno versus el flujo del dólar en Chile, y toda la economía funciona con oferta y con demanda, ¿ya? Sí. Mientras más demanda hay poca oferta, es mucho más barato. O sea, es mucho más caro, perdón. Y mientras menos demanda y más oferta, es más barato. ¿Hubo más demanda en el momento que se inyectó platas, digamos, del gobierno, ayudas al gobierno a Chile, como el IFE y ciertas cosas? Ahí, ¿qué pasó? ¿Finalmente la demanda aumentó? Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el flujo de pesos es mayor que el flujo de dólares, podemos hacer como una balanza, ¿ya? Cuando el flujo de pesos es mayor que el flujo de dólares, ¿qué es lo que pasa? Los dólares nos salen más caros. Entonces, tanto el gobierno como el Banco Central tienen una política de tipo de cambio que es flexible. ¿Qué quiere decir? Que pueden intervenir cuando estemos en momentos extremos de un dólar muy apreciado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el gobierno inyecta dinero soberano o el Banco Central inyecta reservas internacionales, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el flujo de dólares y trata de equipararse con el peso chileno, por lo tanto, se aprecia el peso chileno. Pero a ver un ejemplo claro de esa situación. Ya, un ejemplo claro. Hoy día, en la pandemia, alcanzamos casi un dólar de 870 pesos. Sí. ¿Ya? Eso significa que la moneda, el peso chileno, está sumamente depreciado. ¿Por qué? Porque en el fondo nos sale más caro comprar dólares. ¿Ya? Entonces, como está depreciado, nos sale más caro comprar dólares. En ese caso, el gobierno tiene un fondo que se llama un fondo soberano, que es un monto importante en dólares, que lo puede inyectar en la economía para bajar el valor del dólar y equiparar un poco el precio del peso chileno con el dólar. Claro. Y se puede equiparar. Por el lado del Banco Central, el Banco Central tiene reservas internacionales, y las reservas internacionales también son en dólares. Por lo tanto, el Banco Central y el gobierno tienen la facultad de poder inyectar dólares a la economía con el objetivo de equilibrar el peso chileno con el dólar. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Sí, se entiende, pero si yo te escucho eso, ¿sí? Soy una persona que está en la casa, sí. Dice, bueno, ¿y por qué no le damos? Porque, claro, somos un país supuestamente que súper abierto económicamente, ¿cierto? Y de hecho, en algún momento, Chile se jactaba de aquello, ¿no? Somos, hasta hoy, yo creo, un país abierto económicamente, en el cual traemos mucho, tenemos de todo, de hecho, en nuestro país. Pero, ¿por qué entonces darle más valor a nuestros propios productos? Lo que pasa es que el comercio internacional permite un poco también mayor diversidad de productos y mayor poder comprar productos más económicos, ¿ya? Nosotros lo hacemos principalmente porque nos conviene mucho más comprarlo afuera, es más económico y más efectivo. De hecho, Chile tiene un tratado de libre comercio con más del 90% de la economía mundial. Estos tratados de libre comercio, ¿qué es lo que hace? Bajar los aranceles para que el tránsito de productos sea más simple y más económico. No nos conviene en este momento, al ser un país tan pequeño, producir las cosas acá, nos conviene traerlas de afuera. Y eso no es algo malo, y tampoco es algo malo ser una economía cerrada, como en el caso de Brasil. Sí, Brasil es una economía más cerrada, entonces no es algo peor o mejor ser una economía más abierta o más cerrada. En este caso, nos ha afectado muchísimo los acontecimientos internacionales, pero es por un tema acontecimientos que han ocurrido a nivel mundial. O sea, sí, de hecho, Javier, eso es lo que te quiero preguntar, porque finalmente Estados Unidos también está viviendo un momento súper complejo, o sea, el mundo entero. Pero Estados Unidos está con una inflación tremenda. ¿Eso a nosotros nos afecta directamente? O sea, ¿es ideal que a Estados Unidos siempre le vaya bien para Chile, por ejemplo? Claro, a ver, hay un tema sumamente importante que tiene que ver con la Reserva Federal en Estados Unidos, que maneja los dólares, y nosotros, el Banco Central de Chile, maneja el peso chileno. Entonces, acá, antes de continuar, porque yo sé que no es simple de explicar este tema de los dólares, voy a tratar de hacerlo de la forma más simple, ¿ya? El Banco Central en Chile produce peso chileno, y la Reserva Federal en Estados Unidos produce dólares. Una de las políticas que puede hacer la Reserva Federal es producir más dólares para inyectar más dólares en la economía, y también puede disminuir o aumentar la tasa de política monetaria en Estados Unidos. La tasa de política monetaria va a afectar también en el precio del dólar.
Y en Chile nos repercute todo lo que hace la Reserva Federal. Las decisiones que toma la Reserva Federal nos va a repercutir a Chile porque somos una economía abierta. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos afecta el peso chileno frente al dólar porque nosotros apreciamos o depreciamos nuestro peso chileno en relación a los acontecimientos internacionales. Ahora, el tipo de cambio es totalmente volátil y ahí tiene muchísimos factores. Uno de ellos es la tasa de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos... La tasa de interés en Chile subió. Sí, subió. Fuertemente. Y es para frenar el consumo. Exacto. O sea, es para ayudar finalmente a la economía. Exacto. Y además, como sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Que frena el consumo y mejora la inversión. Por lo tanto, hace un llamado de inversionistas extranjeros a venir a invertir a Chile e ingresan dólares al país. Por lo tanto, eso genera también un efecto del tipo de cambio. Se deprecia el tipo de cambio. Entonces... Mira, te voy a contar las variables. Sí, porque se unen muchos factores. También tiene que ver con el lado político que está en la Convención Constitucional, lo que está pasando. O sea, la inestabilidad política también influye en lo que aporta, lo que invierten extranjeros en Chile. Por eso que el trading de divisas es sumamente complejo. Y por eso que a veces uno dice, voy a invertir en divisa. Ojo con eso, porque requiere un análisis de muchísimos factores. Es una alta volatilidad por la cantidad de factores que influye en el tipo de cambio. La Reserva Federal puede estar aumentando la tasa de interés, puede estar produciendo dólares, pero inmediatamente Rusia ataca a Ucrania, inmediatamente se interrumpen las cadenas de suministro. Por otro lado, ocurre el tema de la inflación. Entonces, hay un montón de factores que repercute. Pero más que nada, yo me imagino que acá a todas las personas que están viendo les interesa más saber cómo a la economía chilena nos afecta esto. Yo creo que eso finalmente cuando van a comprar y que hoy día todo está caro. Eso. Y, por ejemplo, el pan. Yo todos los días me meto a las noticias y a veces dice, el confort está caro, el pan está caro, el aceite está caro. El aceite se produce con girasol, con semillas de girasol, con vegetales. Todo eso son materias primas que se importan y se compran en dólares. Se aumenta el dólar, nos sale más caro y nosotros nos sale más caro acá. Esa es la principal razón. Nosotros importamos la mayoría de productos, por lo tanto no tiene que ver que nosotros no consumimos en dólares. Nuestra economía es sumamente abierta y eso genera que nuestros precios en el país varíen en relación a todos los acontecimientos internacionales. Ya, pero ¿cómo se ve el futuro, Javiera? Porque de verdad, bueno, tenemos que ser claros que, y eso lo sabemos, lo hemos conversado muchísimo acá, que la tasa, claro, la inflación subió mucho, ¿cierto? Y para que se baje y vuelva a un nivel más normal, más tranquilo, de hecho, yo leí algo que se demoraba hasta 9 trimestres en que nuestro país se recupere. China se recuperó en un trimestre, o sea, era así, la línea de China era así y la de los otros países era gigantesca. Entonces me imagino que la de Chile, al ser un país también tan dependiente de otros. Exacto. Porque finalmente al ser abierto también depende de muchos otros factores. Entonces por lo mismo, claro, puede ser muy bueno, pero también en otro sentido dependemos de lo que está pasando a nivel mundial. Exacto. Bueno, en general lo que se ve en el panorama económico, ya sea en Chile como en el mundo, es bastante complejo porque se han sumado muchos acontecimientos. Estamos como en la tormenta perfecta en términos de economía. Y esto genera que no solamente impacte en la inflación, impacta en el gasto público, en el déficit fiscal, impacta en la inversión, impacta en el consumo. Son muchas variables que salen afectadas por todos estos acontecimientos que están ocurriendo. Por lo tanto, a medida que ocurren este tipo de acontecimientos y se van, tampoco no tenemos un límite de tiempo en decir, ya, acá se acaba la pandemia y acá empezamos a crecer. Tampoco sabemos en qué momento se va a terminar el efecto de pandemia. Tenemos que considerar que en China hubo un nuevo brote de la pandemia y hace poco, o sea, en Shanghái sobre todo. Entonces, nosotros, bajo las proyecciones económicas, lo que tenemos que considerar en este momento es que efectivamente estamos en un momento de contracción económica que al menos de aquí a 3 o 4 años pueden mitigarse, pero efectivamente no vamos a volver rápidamente a los niveles que estamos antes del 2019.
Me refiero en términos de inflación, me refiero en términos de tasas de interés de los créditos. Ahora, eso no quiere decir que no existan oportunidades frente a la adversidad. Eso, porque también hablamos mucho que finalmente frente a la crisis aparecen las oportunidades. Exacto. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar que no solamente el aumento de los dólares viene por los bienes y servicios, sino que también viene por el mercado de valores, ¿ya? Hay dos factores que inciden en el precio del dólar. Por un lado, la compra de bienes y servicios, que es lo que nosotros importamos o exportamos, y la otra es a través del mercado financiero, que es el mercado de valores. ¿Por qué? Porque las AFP, los multifondos, ¿te acuerdas que hablamos de los multifondos? Sí. Los multifondos se invierten en fondos extranjeros. No se invierte, o sea, se invierte un porcentaje en fondos chilenos, pero todo el otro porcentaje se invierte, va para afuera y va para afuera en dólares. Y también hay muchos inversionistas extranjeros que a medida que la tasa de interés va creciendo, invierten en Chile. Entonces, el flujo que sale de dólares y el flujo que ingresa de dólares también va a afectar en el precio del dólar. Y en ese sentido, como lo que nosotros pudiésemos considerar, entendiendo que el dólar está tan apreciado, quizás invertir en dólares. Ahora, siendo más así conspiracional, porque hay situaciones que están pasando, como que China se alía con Rusia, Rusia con India, bueno, Brasil, hay una línea de que se alinean, ¿no? Y otros que están como los países, las guerras, digamos, de ciertos países con otros países. Eso también finalmente nos perjudica, ¿no? Que de hecho que China se cierre, o sea, es importantísimo para nosotros. Por eso te pregunté en un principio, y lo digo porque para que todos sabemos que Chile tiene cobre, ¿no? Es como un común denominador que todos sabemos, Chile somos del cobre, el cobre. Ya, China nos compra cobre, y resulta que si China se cierra, o sea, nos afecta fuertemente, y esas son decisiones que se pueden tomar a veces ni siquiera son por posturas políticas. Sí, los factores geopolíticos influyen muchísimo. De hecho, por la sola guerra comercial, o sea, la guerra comercial nos afectó muchísimo el ingreso de dólar en nuestro país porque China se vio bajo complicaciones y disminuyó muchísimo el consumo de cobre. Entonces, por eso, todos los acontecimientos internacionales impactan directamente. Bueno, el tema de la cadena de suministro, la interrupción de la cadena de suministros por la pandemia y además porque Rusia es uno de los principales exportadores de gas o de recursos energéticos también. Entonces, acá todo está como como la tormenta perfecta, porque imagínate también que el petróleo, no sé si te has dado cuenta que el valor del petróleo ha ido aumentando constantemente en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las empresas manufactureras requieren fuentes energéticas como el petróleo. Entonces inmediatamente eso genera un efecto directo en los precios finales de los productos. Entonces viene un poco de las materias primas, del aumento de las materias primas. ¿Quién más tiene petróleo? Y Venezuela. Sí, Venezuela Hoy día también. Ahora somos todos amigos de Venezuela. Claro, Arabia Saudita, que habían unos temas ahí que están tratando de liberarlos para que Estados Unidos tenga como este convenio con Arabia Saudita y no con Rusia. Entonces ahí es cuando empiezan a haber estos conflictos geopolíticos que inmediatamente impactan en el precio de la energía, que en este caso sirve para todas las empresas manufactureras y para todo finalmente. Entonces acá hay una consecuencia de muchas cosas. Por lo tanto, a mí no me gusta ser alarmante, pero la verdad es que me gusta decir las cosas tal como son. Sí, por eso, pero hemos llegado ya. Todos lo vemos en nuestras cuentas y la verdad, hoy día la plata que teníamos hay que gastar el doble. De verdad es impresionante, cómo ha subido, porque claro, uno habla a veces en las noticias, tú ves como que subió este producto, el aceite, el arroz, no sé qué, pero de verdad nosotros lo conversamos y decimos, o sea, es todo, de verdad es todo. O sea, yo no sé si es un aprovechamiento, porque es muy, a ver, también no hay que ser muy mal pensado y decir, oye, pero ¿cómo? O sea, me subió todos los productos, la carne, el arroz, el azúcar, el yogur, la leche, el pan, o sea, no sé qué contar, el cereal, los cereales, o sea, todo. Yo te digo, absolutamente cada cosa que uno compraba está más cara hoy día. Es que hubiese sido distinto quizá si nosotros lo hubiésemos producido acá, por ejemplo.
hubiese sido distinto, pero todo lo traemos de afuera. Entonces todo tiene que ver con lo que estamos diciendo de que a medida, ahí está la relación y no se le olvide más. Si aumenta el dólar, aumentan los precios de los productos. Así es. Oye, pregunta, ¿va a mejorar esto en algún momento? No nos respondas ahora. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más emprendidos. Quédense ahí que ya viene la respuesta con la Javiera ahí. Ya volvemos con TVX Televisión. Guillermo Figueroa te invita a descubrir principios que te llevarán a tener una correcta relación con el dinero y terminar con los problemas financieros a través de su libro, Libre de Deudas. Este libro no solo te guiará a alcanzar la libertad financiera que tanto deseas, te entregará también una mirada objetiva sobre finanzas, entendiendo que el dinero no hace la felicidad, pero sirve para todo. Pídelo en las principales librerías del país y en www.librededeudas.cl. Guillermo Figueroa, Libre de Deudas. Hoy presentamos Delga Bien, la solución natural para bajar de peso. Un tratamiento completo que te permitirá bajar entre 3 y 7 kilos en un mes, sin efecto rebote y sin contraindicaciones. Una cápsula media hora antes de almuerzo y una cápsula media hora antes de la última comida van a lograr que Delga Bien tome toda la grasa que está de más en tu organismo y elimine todos aquellos kilos que están de más. Y hoy, solamente por los próximos 30 minutos, a las primeras 50 personas que ingresen a www.muynatural.cl y compren Delga Bien, tendrán un regalo especial, un frasco de 60 cápsulas con Delga Fibra, un importante complemento para potenciar el tratamiento y conseguir que logres bajar de peso de forma totalmente natural. Recuerda, ingresa a www.muynatural.cl y lleva un tratamiento con Delga Bien, más un frasco de Delga Fibra solamente por 29.900 pesos. Delga Bien te permite de forma natural estar bien por dentro para lucir mejor por fuera. Porque bajo ninguna circunstancia las cobranzas se detienen. Nosotros tampoco. Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. Recibe el entrenamiento financiero que necesitas. Las amenazas de embargo tienen solución y mejorar el futuro financiero es posible. Visita www.chiledeudas.cl. Síguenos en redes sociales y entérate de nuestros servicios. chiledeudas.cl. Estás viendo TVX Televisión. Javi, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa en Emprendidos, hablando aquí de economía, del dólar. Ay, de lo difícil que está la vida. Oye, Javi, te invito antes a leer saludos que nos manda la gente amorosa. Vamos a leer algunos. Mira, saludos queridos amigos, me encanta Emprendidos. Vi la entrevista a la bella Ana Sol Romero. Me gustó mucho lo que dijo de ayudarse entre emprendedores. La Caroli de Renca. Besos a Caroli de Renca. Amigos, saludos todo el equipo de TVX desde Arica. Carlos Toro, Arica Grande, nuestro querido norte del país. ¿Cuánto tiempo sin verte, Carlita? Es un placer ver este programa. Ailín de Temuco. Muchas gracias, Ailín. Ahí estamos todos los días para ustedes, para que nos vean aquí en TVX. Y ya saben que nosotros el fin de semana, Javi, hacemos súper extendido. ¿Ya? Mostramos
4 horas sacamos lo mejor del programa y da para 4, así que capaz que se extienda 6 horas, imagínate. Mira. Y también hacemos lo mejor de la semana los viernes y que nos ve la gente y siempre de lunes a jueves en vivo a las 4 de la tarde, en vivo, siempre. Así que, oye, bueno, tenemos que contarle a los que nos están viendo que entre nosotras cuando nos fuimos a comerciales conversamos lo difícil finalmente que es como traspasar la situación real, ¿cierto? Exacto. De lo que se veía así como en términos duros, como financieros duros. Sí. Porque ahí ya uno tiene que meterse en economía y hay muchas cosas que uno no las comprende. Pero yo creo que lo que finalmente le duele a cada persona hoy día y lo que antes no nos pasaba, Javi, que tiene que ver que te pasa a ti, a todos nosotros, es que antes nosotros no sentíamos el IPC, la inflación, no sabíamos nada. Y no nos interesaba tampoco. Claro. Porque finalmente Chile era un país económicamente súper tranquilo. Estable, sí. ¿Cierto? Era estable. Sí. La inestabilidad que tenemos hoy día no tiene que ver con que Chile se volvió inestable, sino que tiene que ver con que no nos olvidemos que nos tocó una pandemia a nivel mundial y que todo el planeta se guardó, se acabó el trabajo, todos tuvieron que invertir platas a nivel público, darnos plata a cada una de las personas porque no teníamos cómo vivir sin trabajo. Exacto. Entonces, como que básicamente también hay que entenderlo un poco así. Sí, a ver, voy a tratar de explicarle un poquito más clarito el tema del tipo de cambio. Nosotros tenemos que considerar que el tipo de cambio es un índice macroeconómico más de lo que nos permite analizar la economía, ¿ya? En general, los 5 índices macroeconómicos que yo considero que siempre cualquier persona debiese saberse son el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el tipo de cambio y además el IMASEC, ¿ya? Con estos 5 índices nosotros podemos entender la salud de nuestra economía. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente el PIB ha caído porque estamos en una contracción económica. La inflación ha aumentado. ¿Por qué? Por estas inyecciones de la economía que genera el gobierno o que genera quizá también el Banco Central. Y además la inflación ha aumentado porque aumenta el tipo de cambio y son más caros los productos. Por otro lado, la tasa de desempleo ha aumentado. También hay mucho empleo informal. Entonces, lo que genera el empleo informal es que no se registre en el INE, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la tasa de desempleo. Por otro lado, el IMASEC, lo mismo que el PIB, en la producción, entonces también cae y se espera una contracción económica. Y lo que estamos hablando hoy día es del 5º índice macroeconómico que hay que saber, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio en Chile, como acabamos de comentar, es un índice sumamente importante porque somos un país que somos muy abiertos a la economía, ¿ya? Somos los países de Latinoamérica más abiertos en la economía. Todos los productos que importamos aumentan de precio cuando aumenta el tipo de cambio y efectivamente impacta en todos los precios de nuestros productos, ¿ya? Y también le impacta a nuestros importadores y a los exportadores en el caso contrario cuando cae el tipo de cambio. Entonces, para que ustedes vean la importancia de entender en cuánto ha crecido o cuánto ha caído el tipo de cambio y además que el gobierno y el Banco Central intentan intervenir para que el peso chileno se aprecie, ¿ya? Y como lo intenta intervenir en momentos de crisis como lo que estamos viviendo ahora, ¿qué es lo que hace? El Banco Central inyecta reservas internacionales para aumentar el monto de dólares en el país y el gobierno inyecta fondos soberanos para aumentar el dinero el monto del dólar en el país. Oye, pregunta, ¿Chile está endeudado o no todavía? Sí, Chile viene endeudado del 2012. Chile, me refiero a la deuda que significa como el déficit fiscal, pero una deuda no siempre es mala, ¿ya? A ver, una deuda no siempre es mala, ¿por qué? Porque uno puede controlarla. Chile tenía una deuda totalmente controlada por su estructura ¿cómo se llama? De base estructural, es decir, cuando Chile está bien económicamente, tiene un porcentaje importante que lo ahorra. ¿Ya? Sí, que lo ahorra. sí. Entonces, cada vez que estamos en crisis, esos ahorros esa plata se inyecta, lo inyectan como en una casa. Claro, sí, lo inyectan en momentos de crisis. Claro. Hasta el año 2019 o 2020 ya teníamos los suficientes ahorros, pero el tema es que ya se nos están acabando estos ahorros y el déficit fiscal empieza a ser ya más riesgoso.
Sí. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? El riesgo país puede ir aumentando por el aumento del riesgo y que ya no quede ahorro. Y nosotros... Porque, por ejemplo, siempre decimos, no, es que Argentina está súper endeudado y todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que Argentina está súper endeudado, pero tiene un nivel de riesgo país muy alto. Entonces, Argentina no tiene la posibilidad de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, no tiene posibilidad Es de como pedir que ya dinero. no le prestan porque se mal comporta. Así es como un comportamiento muy malo de deuda, por lo tanto, Argentina se tiene que financiar con su propio crecimiento económico del país y no puede solicitar al Fondo Monetario Internacional Tal o a cual, los recursos sí. internacionales porque no le prestan. Es que por eso es importante como cachar que finalmente el país funciona como funciona la casa. La casa, Sí. sí. Porque en Chile nosotros hemos tenido un comportamiento bueno en términos de economía, una economía estable, lo que nos permite tener una línea de crédito en el Fondo Monetario Internacional y eso nos permite que además de poder recurrir a recursos internos como los ahorros y los fondos soberanos, también podemos recurrir a solicitar también financiamiento externo. Por ejemplo, esta inyección que se hizo ahora a la parafina, ¿cierto? Que se inyectaron 40 millones de dólares. ¿De dónde salen? Puede salir de los fondos soberanos, Ya. puede salir también de solicitud de los fondos internacionales. Ese es el beneficio de Chile, que sigue siendo un país bien visto a nivel Por eso te internacional. pregunto, porque la gente decía en la casa, bueno, pero nos ayudan con la parafina, ¿y por qué no nos ayudan con el pan? Porque tendrían que inyectar dinero para financiar el trigo. Porque, Pues, claro, o sea, sí. en el fondo nosotros tenemos que entender que los recursos del gobierno son escasos. Son escasos y hay que saber administrarlo y saber dónde van a destinar los recursos, que no pueden destinarse a todos los productos. Porque si tú me preguntas, efectivamente, tú vas al supermercado y está todo caro. Sí. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En este caso fue parafina por el invierno, que me imagino que mucha Claro. gente lo pasa pésimo. O sea, la mayor parte de Chile, el común se calienta, digamos, se calienta, se Sí. da eso, con parafina. Con parafina. Claro. Entonces, al final, en el fondo, hay que, bueno, ahí también hay que ver cuál es la perspectiva de Mario Marcel en cuanto al presupuesto nacional. Hay que ver qué es lo que él piensa o considera. Mira, siempre cuando si financian el pan, va a decir por qué no financió la parafina, o si financia la parafina, por qué no financió el confort, porque todos los productos finalmente son Obvio. súper importantes, pero los recursos son escasos y sobre todo en un periodo donde el gobierno ha puesto muchísimo presupuesto fiscal, el 2020-2021, por el tema de la pandemia, con la cantidad de inyecciones, bonos, etcétera. Entonces, efectivamente, el gobierno puede generar pequeñas inyecciones de dinero constantemente, pero no va a generar un cambio radical en la economía con la inyección de dinero, porque Claro, nuestra claro. economía no solamente depende del gobierno, depende principalmente del acontecimiento internacional, que es lo que hemos estado hablando. Claro, entonces por lo mismo, finalmente lo que tiene que pasar es que para que mejore la economía también hay que preocuparse de inyectar a las pymes, y es por eso lo que se habla siempre, que las pymes son los que mueven la economía, generar empleo, que en el fondo la gente trabaja, no regalar la plata, No, sino sí. que generar el movimiento económico real y que tiene que ver con el Exacto. trabajo. Claro, empleo público podría ser. Exactamente, sí. Y hasta de repente, bueno, imagínate, hay muchos países que se financian con el turismo, simplemente con turismo, porque el turismo trae fondos extranjeros al país, que en el fondo eso es lo que trae. Entonces, también hay que preocuparse de fomentar el turismo, las pymes. Hay una cantidad de cosas que debe estar encargado el gobierno en este momento, que es distribución del presupuesto Sí, o del no, gasto público. la verdad, Javi, que no le ha tocado fácil y no le ha tocado fácil a ningún gobierno hoy. Yo creo que todos están así moviendo todo lo que puedan para que la casa ande bien, y finalmente eso es lo que se quiere lograr. Vamos a una pequeña pausa comercial, quédense ahí que ya volvemos. Javi, te tenemos que despedir, estamos en el tiempo, que estuvo súper Perfecto. entretenido. Hoy sí se me pasó Gracias. volando. Muchas gracias a linda. ustedes. Te esperamos porque aquí todos te queremos. Ah, y yo en la también. casa todos te quieren también. Así que nos Muchas vemos gracias. pronto. Nos vemos, que Nos esté bien. vamos a Chao. una pequeña pausa y ya volvemos.